Buenas noches, amigos y amigas. Nuevamente con ustedes en este programa Torres de Mujeres, un programa hecho por y para mujeres. Hemos tenido una semana bastante difícil. Han habido casos de violencia, de abusos, situaciones que vamos a conversar en los diferentes segmentos y también con nuestra invitada en el segmento Haciendo Bulla. Vamos a tener a María Isabel Sedano. Ella es activista lesbiana, feminista socialista y defensora de los derechos humanos. Trabaja en Demus y en Clarín y nos va a conversar de una manera real y concreta sobre la situación de las mujeres en el Perú, las niñas embarazadas, quienes vienen sufriendo bastante discriminación y violencia y en general la violencia que nos viene marcando de una manera cruel a todas las mujeres y que se ha agudizado en esta pandemia. Vamos a escuchar a María Isabel Sedano en Haciendo Bulla. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Hoy, en el segmento Haciendo Bulla, tengo a la grande María Isabel Sedano. Ella es abogada, es feminista socialista, activista lesbiana y defensora de derechos humanos. Trabaja en Demus y en Clare. Ella nos va a explicar mejor cuál es el trabajo que viene realizando frente a la lucha que todas debemos hacer desde nuestros espacios para luchar contra la violencia hacia la mujer, a las niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, María Isabel? Buenas noches. Muchísimas gracias por formar parte hoy de Torres de Mujeres. Gracias a ti por la invitación y por permitirme completar información sobre quién soy. Efectivamente, soy lesbiana, feminista, socialista, pero además me identifico con mis raíces quechuas, tanto de madre y padre, a pesar de que mi mamá es de Chicama Pueblo, de la provincia de Trujillo. Mi padre es andahuaylino, de la región de Apurímac. Pero mi abuela, de parte de madre Isabel, a quien recuerdo mucho, porque me amó y me cuidó muchísimo cuando era niña, fue muy importante para mí, ella también procedía de un lugarcito de Cajamarca, donde también no es que se hable quechua en toda Cajamarca, pero no se habla precisamente por el exterminio y el racismo también de la lengua, ¿no? Entonces hay que rescatar la identidad de los pueblos indígenas, la cultura de los pueblos indígenas de las que formamos parte y que además no debería pues dictarse solo la lengua quechua en los colegios donde ya se habla quechua, sino todos y todas deberíamos aprender la segunda lengua más importante en el país.
Claro que sí. Y luego también, discúlpame, solamente señalar que Claro. tengo 30 años trabajando en Demus. He sido 2 veces directora, entré de practicante en el 90 y he sido directora del 2004 al 2009, del 2014 al 2019. Ahora soy una trabajadora de Demus porque estuve 25 años en la asamblea, pero considero que en las asociaciones sin fines de lucro una no puede estar eternamente, hay que tener renovación. Y me ocupo ahora del litigio estratégico de esterilizaciones forzadas por verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas. Me ocupo de coordinar a los equipos de las escuelas de formación política feminista que estamos dictando y estoy a cargo de la campaña Decidir sin culpa para despenalizar el aborto social y legalmente. Gracias por permitirme completar quién soy. Por supuesto, María Isabel, muchísimas gracias. Más bien, qué importante es la labor que vienes realizando hace muchos años, sobre todo en una década tan complicada, en Demus del año 90. Me imagino qué complicado habrá sido la lucha de las mujeres hasta ahora, porque sabemos que el tema de las esterilizaciones forzadas y de las reparaciones aún no logra concretarse esa reparación, ese perdón que les debemos a tantas mujeres y a tantas familias. María Isabel, conoces tantos temas que me gustaría entrevistarte una hora, pero sabemos que tenemos el tiempo corto y me gustaría saber tu opinión justamente sobre esta campaña que tú estás haciendo. Es decidir sin culpa para despenalizar legal y socialmente el aborto. ¿Qué está sucediendo? Hay mucho tabú, hay mucho estereotipo, hay mucho machismo que envuelve el tema del aborto. Consideramos en Torres de Mujeres que esa es una decisión propia de cada mujer. Cada mujer debería decidir cuándo es el momento para ser madre y quizás también no serlo, pero que sea una decisión propia y sobre todo si no desea tener a un hijo o a una hija, pues también decidirlo, que no se tome como que es algo que estuviéramos yendo contra muchas reglas, contra muchas posiciones. Eso es algo que en vez de avanzar nos está haciendo retroceder. Cuéntame, María Isabel, cómo es que estamos haciendo o cómo se está haciendo esta campaña. Bueno, mira, en primer lugar, siempre que hablamos del aborto, las personas preguntan, ¿no? Pero se podría evitar, hay que prevenirlo. Los creyentes católicos suelen decir que la forma de prevenir es la abstinencia sexual, negando la realidad social y negando que somos seres sexuados y que tenemos derecho al placer y que la sexualidad no solamente tiene fines reproductivos, digamos que esencialmente es una fuente de erotismo que nos permite bienestar. Así como el aire que respiramos, así como el agua que bebemos para poder vivir, el placer sexual también es un derecho y lo mismo, quien no lo desea, no lo desea, pero no se puede imponer como una política pública, que además no ha dado resultados, ¿no? Porque no, a pesar de que en todas las misas del Perú y en todos los cultos evangélicos puedan hablar de la abstinencia sexual, no es que los católicos y los evangélicos dejan de tener relaciones sexuales y dejan de tener lamentablemente también embarazos no deseados. Y felicitaciones cuando tienen una familia planificada con embarazos deseados. Entonces, la educación sexual integral tiene que estar en permanente vigilancia ciudadana, en permanente exigibilidad para que se forjen al futuro personas que nadie les imponga algo que no quieren o los castiguen por algo que nadie tiene derecho a castigar porque no está prohibido por ninguna ley. Tenemos derecho a un yo libre, autónomo e independiente.
Y luego también tenemos derecho, en caso, por ejemplo, de una violación, un embarazo producto de violación, desde niñas, porque van niñas de 7 años al RENIEC a inscribir hijos e hijas. Eso supone que son niñas violadas en primer lugar y con embarazos forzados y ahora maternidad forzadas. Entonces, esas niñas, adolescentes, jóvenes y todas las mujeres que podemos ser víctimas de un embarazo producto de violación, tenemos derecho, según lo que ha dispuesto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud, básicamente, al kit de emergencia que incluye, entre otros servicios, el servicio de la provisión de la anticoncepción oral de emergencia, precisamente para que no haya un aborto y que si ya no puede darse para prevenir, se tiene que informar y prestar el servicio del aborto terapéutico, donde el aborto por violación calza en el supuesto de evitar un daño grave y permanente a la salud integral de las personas. Exacto, María Isabel, y es increíble cómo algo tan real y tan concurrente pueda ser negado de tal manera de que se les prohíba entregarles estos kits, ¿no? Hemos visto que, recuerdo que en una de las conferencias que se le preguntó al presidente cuántos kits se entregaban o por qué, ¿no? La demora no supo responder. Entonces, eso es algo que debería estar completamente claro porque no podemos negarnos a la realidad. Hay violaciones grupales, hay embarazos de niñas no deseadas. Y estas campañas que tú estás promoviendo con Demus, María Isabel, son de suma importancia porque no solamente es un tema de conciencia, ¿no? Un tema de alcoba respecto también a la discriminación a las mujeres y sus diversidades. Son temas reales y concurrentes. María Isabel, ¿nos podrías, por favor, comentarnos qué opinas de todo este tema respecto a las violaciones grupales, lo que han dicho sobre el tema de la vida social? ¿Tienes una vida social? Entonces, pues, deben violarte o algo así, dice que dio a entender ese abogado. O, por ejemplo, lo que ha sucedido, no sé si es hace unos días, unas semanas, la decisión de una corte de archivar en Ica una denuncia debido a que una mujer usaba un tipo de prenda íntima que podría insinuar el permiso a una relación sexual cuando ella denunció violación. ¿Qué podemos decir frente a ello, María Isabel? El mensaje es contundente. No es no. Las mujeres tenemos derecho a la libertad sexual. ¿Qué significa esto? Que nosotras, yo soy la que tiene que dar el sí y tiene que poder ejercer un consentimiento, pero un consentimiento previo, libre, informado y también un consentimiento en el que se respete, porque en cualquier momento de una relación sexual, inicial, durante, se puede decir que no si uno no quiere seguir. Y no debe importar para nada si yo tengo una vida social determinada, si yo tengo un tipo de trabajo determinado o todo lo que se crea de mí y mi vida sexual. Eso es mío, mi historia, mi vida, mi personalidad. Yo digo que no, cualquier mujer. Antes de la reforma del Código Penal de 1991, pero parece que hubiéramos regresado décadas, ¿no? El Código Penal castigaba la violación como un delito contra el honor. Por eso que cuando te violaban, si no tenías honor, ¿no? En esas épocas, una mujer
en situación de prostitución. Ahora ya hablamos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Una mujer lesbiana o una mujer trans no iban a poder tener justicia porque no estaban dentro de los códigos de honor. Ni siquiera era el honor de la víctima, era el honor de la familia y del patriarca que podía inclusive conciliar, ¿no? Y con el violador. Inclusive, para que quienes me están escuchando no piensen que me lo he inventado, el feminismo luchó a brazo partido con todas las feministas dentro y fuera del Estado para que se quite la eximente de pena por la cual si violaban en banda, por ejemplo, y uno de los violadores se casaba con la víctima, todo el grupo salía libre. O sea, antes un violador decía, bueno, ya, falté al honor de la familia, yo me caso con la víctima, ya no voy a la cárcel. Y si es en grupo, bastaba que uno lo haga para que no se vaya a la cárcel. El abogado que está defendiendo esta violación en manada debería, pues, revisar no solamente lo que dice la ley ahora, sino revisar toda la doctrina, toda la jurisprudencia, los acuerdos plenarios de la Corte Suprema Penal, el 1/2011, que tanto nos ha costado, donde dice que para los delitos sexuales se tiene que valorar las pruebas de modo tal que no tiene nada que ver el pasado sexual de la víctima, no tiene que ver su vida sexual, social, tiene que ver los actos que se están juzgando para determinar si hubo o no consentimiento, del mismo modo que los jueces de la Corte de Ica tienen que valorar las pruebas. Imagínate que una truza rocas de encaje sea prueba de consentimiento. Eso está definitivamente en una creencia y en una cultura machista, llena de estereotipos y prejuicios, ¿no? Una puede salir calata a la calle. Bueno, será una protesta, será parte de un problema de salud mental, será una huida de una agresión, pero nadie tiene por qué interpretar que estamos consintiendo, ¿no? O como este actor, inclusive, ¿no? Creo que ha dirigido, ¿no? El Toso, que dice que él es mujeriego, que él es pendejo y que en realidad su pecado, ¿no? Es ser eso, pero no es acosador. Bueno, habría que preguntarle a todas las denunciantes si los actos que él hacía eran con consentimiento de parte de ellas o simplemente este señor no entendía que no es no y creía, como muchos hombres, que nosotras tenemos que dejar muy claro que no queremos, porque como siempre queremos estar con ellos, porque en realidad es un sí, entonces siempre, y antes exigía que para que el no fuera entendido, entonces teníamos que luchar con uñas y dientes y hasta sacrificar la vida. Eso también está prohibido por el Acuerdo Plenario 1/2011 de la Corte Suprema Penal, que es claro que ni el abogado de los violadores de la manada y los jueces de la Corte Superior de Ica conocen, y lo peor, que sí lo conocen, entonces están faltando a la norma y deberían tener una sanción no solo social, sino administrativa y penal. El CAL lo debería inhabilitar y en el Poder Judicial debería destituir a esos jueces que tanto daño hacen al revictimizar a quienes se atreven a denunciar. Exacto, María Isabel, tú has sido muy clara respecto a esta situación y es algo que nos afecta a todas. Ahora pues ya nos basta decir no, ahora tenemos que quizás andar con un documento, con un, no sé, con un arma o con algo para que te entiendan, porque si tú dices no, no lo entienden de esa manera,
como siempre, lastimosamente, el machismo, el estereotipo, siempre pensando que las mujeres somos las culpables. Eso es algo que debemos desterrar y que debemos trabajar. Y yo sé que tú, María Isabel, desde tu espacio haces esto, María Isabel. Por favor, ¿dónde te ubicamos? ¿Dónde podemos leerte? Por favor, tu Facebook. ¿Cómo podemos formar parte de estas campañas? Por favor, te escuchamos. Mira, yo he decidido, por un asunto de seguridad y de bienestar, retirarme gradualmente de las redes. No son seguras si una no las sabe usar bien. Dejé el Instagram, luego he dejado el Facebook y en realidad no tengo acceso a mi Twitter porque no tengo la clave, la perdí y estoy tratando de recuperar para evaluar si lo voy a dejar o no. Ustedes, si necesitan información, hay varias páginas de Facebook o webs, empezando por la de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, donde permanentemente se informa a través de diálogos virtuales, a través de gráficas sobre nuestros derechos y se busca vencer patrones socioculturales que son los que impiden una igualdad real y por lo tanto la no discriminación que trae como consecuencia la violencia. ¿Sabes cuál es la desigualdad? O sea, no es una única desigualdad la que tenemos las mujeres y que ese es el mensaje con el que quisiera irme, ¿no? Somos mujeres según una concepción binaria del género porque tenemos vagina, aparato reproductivo, un ADN determinado o mamas, ¿no? Pero además, o sea, según la sociedad, ¿no? Clasificó así los cuerpos y dividió entre hombre y mujer según la biología. Pero también, además de eso, se construye a través de la historia una identidad de lo que debe ser la mujer para que no se guíe, por ejemplo, por el derecho al placer sexual, sino por un mandato de maternidad. Por lo tanto, todo lo que está fuera de la sexualidad reproductiva se castiga. Se castiga a una lesbiana porque no va a estar con un hombre y no queremos además que existan mujeres que puedan tener un uso del derecho a la reproducción asistida, ¿no? Porque ahora la tecnología lo permite. No, se castiga a las trans porque dejan de ser hombres para pretender ser mujeres según estas creencias. Se castiga a las indígenas, a las mujeres afro, a unas porque se les usa de mano de obra sin pago alguno, son eternas esclavizadas, y a otras porque se considera que su sexualidad, que están hechas para tener sexo, ¿no? Que están ahí, que quieren tener sexo permanentemente, ¿no? Y todo es una serie de justificaciones para desresponsabilizarse. Creencias del impulso sexual de los hombres irrefrenable y que por lo tanto es la mujer la que tiene que decir un no con fuerza, inclusive física, lo he escuchado de mi propio padre, ¿no? O que las hijas son propiedad de los padres y que tienen derecho, como los señores feudales, al derecho de pernada, a la primera relación sexual de las hijas, lo he escuchado de abuelos. O sea, no estamos hablando aquí del vecino, del delincuente que ya fue capturado. Tenemos que poder respirar fuerte, quitarnos la venda de los ojos, mirar la realidad dolorosa y horrorosa como es, pero no hacernos de la vista gorda, no hacer como si no pasara nada, porque así estamos siendo cómplices todas, todos y todes y reproduciendo esto. ¿Por qué a pesar de todas las leyes se han reformado el Código Penal? Iniciativas muy buenas como Indira Wilka han hecho nuevos tipos penales, el acoso ahora es delito y se han elevado las penas hasta cadena perpetua cuando se violan a una niña. Y sin embargo tenemos declaraciones como el abogado de los violadores en manada, que es parte del sistema de justicia,
o de estos jueces de la Corte Superior de Ica que exculpan a un violador porque consideran que la truza es prueba de consentimiento de la víctima porque era una truza de encaje rojo, todos ellos bien impunes, ¿no? Y eso que ni te hablo de lo que me he enterado hace poco y que lo quiero decir porque me parece, en el Estado que tiene el deber de protegernos es una institución patriarcal con una cultura machista también, sexista. Que hay algunos cambios, sí. Pero como tú bien dijiste, el presidente ni siquiera estaba tan enterado de como agenda prioritaria cuántos casos se habían atendido por violación sexual y cuántas niñas, adolescentes se habían accedido a la intervención de emergencia. Pero en general todas las instituciones. Entonces, no hay por qué extrañarse que sistemáticamente haya no solamente acoso institucionalizado que puede llegar hasta la violación sexual, sino también una tolerancia, una impunidad tremenda, inclusive en el Cuerpo de Bomberos del Perú, ¿no? O en la propia Policía Nacional, o en cualquier institución pública, la propia Iglesia Católica, que es una institución religiosa. Hay muchos documentales ahora que tenemos, que las personas que pueden acceder al internet pueden mirar, y no puede ser posible que los hombres consideren que una institución o una empresa como LAN, o una, por decir un nombre, o una bomba de bomberos de Barranco, por decir un nombre, ¿no? Puedan creer que las mujeres tenemos, para estar en un espacio de hombres, que soportar acoso, soportar lo que sería un intercambio sexual para poder quedarte o ascender, violencia. O que tú te has metido a este espacio y tienes que soportar las humillaciones o los delitos sexuales que se hacen, ¿no? Y claro, como todas las mujeres no quieren perder puestos, imagínate una primera piloto del Perú, no va a perder su puesto, una chica que toda su vida desde niña quería ser bombera, no va a perder su sueño, su proyecto de vida, ¿no? Y estoy citando estos ejemplos solo por citar, y ahora también vemos en el medio artístico, ¿no? Y en cualquier clase social, ¿no? Porque se dice también, no, eso pasa por la ignorancia. No, en Surco pasó lo que pasó, ¿no? Y como yo digo, o sea, hay una cultura en que, y lo peor, y quiero acabar con esto, se suele pensar que la sanción es lo mejor cuando ya, por ejemplo, la abogada Yaney Yaja, asociada de Demus, lo ha dicho repetidas veces, no reemplaza la sanción penal, no es suficiente para prevenir. El cambio tiene que venir por el cambio cultural, por el respeto, por el aceptar y ejercer sin culpa nuestro derecho a decidir sexualmente o reproductivamente. La OE y el aborto terapéutico no son pecados, son derechos. Y el propio Estado lo tiene en protocolos de actuación conjunta entre los CEM, Centros de Emergencia Mujer, y el Ministerio de Salud, los establecimientos de salud. Y el propio Ministerio de Salud en la pandemia ha actualizado sus guías. Pero ante eso, una corte dice, le acepta la apelación a un grupo, ¿no? de gente católica, ¿no? Que quiere que como grupo imponga una definición de vida, de lo que es la vida a todas y todos los peruanos, y de si tenemos derecho a decidir y quiere. Entonces, te das cuenta, Estado contra Estado, porque por un lado el MINSA acepta, la distribuye, la recomienda, dice que inclusive si una niña es violada y está embarazada, por el grave riesgo que corre para seguir un cuerpito de 7 años, de 8 años, de 9 años, no importa si su papá y su mamá no están, porque de repente hasta cómplices son, o los violadores, el violador es el padre y la madre la cómplice. Dice que con la fiscal, o que en caso sea
de vida así, que tenga que decidir el médico en ese momento, lo pueden hacer, porque esa niña probablemente va a morir y va a quedar afectada para toda su vida. ¿Quién se va a hacer cargo de esa niña después? Las ONGs no. No vamos a poder. Imagínate, son 700 casos de niñas, más de 700 casos de niñas víctimas de violación durante la pandemia. Y solo se reportan unos 250 kits de emergencia entregados. Cuando acompañamos casos, hoy me he enterado dolorosamente de una chica a la que se le negó el aborto terapéutico cuando la violó un vecino que aún sigue prófugo, y por la cual quedó embarazada y tuvo un aborto espontáneo porque su cuerpo no iba a resistir y finalmente se quedó traumada. Entonces, ¿aló? Sí. Entonces, ahora resulta que ya tiene pareja, ahora ya es adolescente y ya está embarazada antes de los 15 años. Por favor, ¿quién se ocupó? ¿Qué programa social? ¿Qué atención psicológica de salud? ¿Qué atención legal hubo de parte de los CEN o de la defensa pública? ¿Qué pasó para evitar que esa niña, esa adolescente ahora, siga su vida como de repente pudo haberlo hecho porque era una niña adolescente muy inteligente? Eso ahora se pretende agravar cuando se va a negar con juicios los derechos de las mujeres, la OE, el aborto terapéutico. Y no es solo aquí en el país, en el mundo, en la Corte Suprema Penal en la Corte Suprema de los Estados Unidos, no solamente penal, ellos están decidiendo quién va a reemplazar a la gran mujer jueza de la igualdad, ¿no? Ruth Bader Ginsburg, RBG, y están queriendo meter a una persona fundamentalista, ¿no? Sí, y entonces ahí vamos a tener un retroceso tremendo a nivel de la cultura global. Exacto, María Isabel, y los derechos sexuales reproductivos son eso, son derechos. Nosotras, y derechos humanos. Y son derechos humanos. Entonces, aquí no hay nada que evaluar, acá no hay más informes técnicos, acá no hay más mesas de trabajo, concertaciones que hacer, grupos de trabajo para evaluar la situación de la mujer en el Perú. No sé qué más desean evaluar, María Isabel. Yo me imagino que desde tu espacio es difícil y te admiramos, te mandamos muchos abrazos porque qué complicado es que todos los días tengas que luchar incansablemente por algo que no es de ahora, son de décadas y que debió avanzar, y particularmente siento yo que cada día se retrocede en vez de avanzar porque si bien es cierto, como tú lo has dicho, están los protocolos, están las normas, están los códigos, están las guías, pero los profesionales que están a cargo de cumplir eso, son personas completamente, no sé si será la palabra exacta, perdóname María Isabel, pero son retrógradas, son personas que no se ponen a pensar primero en la salud, en la vida, en el futuro de estas niñas, de estas mujeres. Creen que, como tú lo has dicho, bueno, le voy a colocar una prisión preventiva de 9 meses, ya se va a pasar, ya a la niña le vamos a decir a la chica que tenga su psicólogo y ya se van a olvidar. No, y así pasa con todos los feminicidios. Sale un ratito, la prensa lastimosamente usa esto y después pasan meses, pasan años y no pasa nada. Y la víctima sigue sin justicia y siendo revictimizada porque cada vez que le preguntan le vuelven a preguntar lo mismo, y qué pasó, y cuéntame, y cuando te olvidas algo ya sacan el cálculo de que estás mintiendo, y ahí ahora la víctima es la culpable. Ahora lastimosamente cuando te están violando, yo me imagino que te vas a despreocupar de la violación y vas a agarrar tu celular y vas a necesitar grabar el momento, porque si no, no te van a creer. Eso es el colmo. Pero bueno, María Isabel, yo creo que con tu trabajo,
con el trabajo que hacen muchas mujeres a través de muchas organizaciones sociales, civiles, mujeres como tú, vamos a seguir luchando y no vamos a cansarnos. Nosotras te mandamos muchos abrazos sororos desde Torres de Mujeres, que es un programa hecho por y para mujeres y sus diversidades, para todas, todas y todes. Vamos a estar ahí siempre desde que, si necesitas algún espacio, por favor, cuenta con nosotros para difundir estas campañas. Nosotras muy contentas de apoyar. Y nuevamente te agradecemos que formes parte hoy de Haciendo Bulla, porque hemos hecho bulla hoy junto a ti y te felicitamos y estamos muy orgullosas de ti. Te mandamos un abrazo y muchos éxitos. Dime. Adultas de toda edad que te están sintonizando de repente en los diversos distritos de Lima y por qué no fuera de Lima, ¿no? Decirles que yo también he sido víctima de racismo, he sido víctima de la pobreza, he sido víctima del abuso sexual, he sido víctima de la violencia en relación de pareja, por la suma de todas estas violencias. Pero la lucha feminista y en general la lucha por las otras, para que nadie más te sufra como hemos sufrido, para lograr justicia que no tuvimos, es una forma de sanar, es una forma de recuperarse. Tal vez yo pudiera haber tenido un trabajo que me hubiera brindado mayor bienestar económico, pero no el que me ha garantizado Demos durante 30 años de mi vida, ¿no? Estoy en una buena situación comparada con miles de mujeres en este país que están enfrentando múltiples violencias, pero el mensaje que yo doy es mujer que lucha, mujer que sana. De verdad se sana y a luchar y sanar también no puedes descuidar, ¿no? Que no se lucha sufriendo. Se tiene que luchar bien convencida de que esa lucha te da placer. Y el juntarse con otras mujeres y el poder hacer algo juntas, muchas veces es muy placentero. Y por eso es una opción de vida que recomiendo, además de todos los tratamientos que una quiera hacer en esta vida para poder vivir sin miedo ni culpa, libres. Gracias, María Isabel. Libres, siempre mujeres libres. Gracias. Cuídate mucho. Nos vemos en otra ocasión. Gracias por formar parte de Haciendo Bulla. Chao. Chao, querida. Gracias. Gracias. Hemos escuchado con mucha atención las opiniones de María Isabel Serrano, una profesional del derecho que conoce de cerca la realidad de muchas mujeres, debido a que ella trabaja en diversos espacios que hace muchos años, como Demos, hace 28 años, viene trabajando por la lucha contra la violencia hacia la mujer. Estas semanas, todos los días, no hay ninguno que no exista alguna información o alguna noticia sobre violación, sobre abuso, sobre situaciones que nos hacen retroceder. Y una de ellas es la decisión de la primera Sala Civil Transitoria de Lima. Muchas mujeres hemos luchado para que la píldora de al día siguiente sea entregada de manera gratuita en los hospitales públicos a nivel nacional. El derecho a la salud, el derecho a la protección, el derecho a decidir sobre tu cuerpo no debe ser un tema elitista de solamente las mujeres o las personas que pueden ir a una farmacia y comprar una píldora del día siguiente. Las mujeres de escasos recursos económicos, de poblaciones vulnerables, tienen el derecho a decidir a no salir embarazadas. Sin embargo, gracias a una ONG católica, que no vamos a averiguar quiénes son las que los auspician, ¿no? Porque sabemos también cómo ha sido todo el tema de este colectivo de Con mis hijos no te metas, y hemos descubierto también por información de medios de comunicación fidedignos que, por ejemplo, ellos
estarían realizando labores de hechos de corrupción, respecto a la minería, respecto a la contaminación ambiental, pero bueno, si hablan de que no, que los hijos, que la protección, que nada de la píldora, que nada de los abortos, se escandalizan. Sin embargo, en su actuar no son consecuentes. Y ahora esta ONG católica Ala Sin Componenda apeló en su oportunidad que los hospitales nacionales no repartan esta píldora del día siguiente, que no es solamente porque un día no tomé las precauciones necesarias y bueno, pues tengo la píldora del día siguiente para resolver el problema. No, no es solamente por eso. La píldora de al día siguiente es entregada a las niñas que sufren violación. Forma parte del kit de emergencia. Esta decisión de la primera sala civil es un retroceso, al igual como la decisión de archivar un caso en Ica por una situación que es completamente contradictoria. Los jueces alegan que porque una mujer usaba un tipo de prenda femenina, vamos a decir, como dice la sentencia, de color rojo y de encaje, era una insinuación a la persona con la que salía para que tenga relaciones sexuales. Por favor, ¿cómo es posible que de aquí a la fecha ahora usar una ropa interior, tener una vida social, tener amigos, te hacen proclive a que cualquier persona pueda venir y abusar y violentarte? Con María Isabel Sedano hemos hablado claro y fuerte sobre eso. Y nosotras y todos, desde nuestros espacios, deberíamos hacer lo que podamos para luchar contra la violencia. Es parte también de este camino y de este crecimiento contra la lucha contra la violencia, es la labor que tenemos con nuestras niñas. Conversar con nuestras niñas y a través de la Escuela de Formación Política de Niñas Líderes que llevamos junto a Mirta Cho, trabajamos duro y parejo para ello. Hoy vamos a escuchar a una de nuestras niñas líderes hablando de la participación de la mujer en la política y también sobre el cuidado del medio ambiente y cómo nos afecta a las mujeres. Ahora vamos a escucharlas en Niñas Hablando de Política. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Niñas Hablando de Política. Quienes habla es Mirta Chon Ramírez y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Dalia Imán Quiche. Dalia es directora nacional del ODS 13 de nuestra Escuela de Formación Política de Niñas Líderes y hoy día vamos a tocar un tema muy importante, el cuidado del medio ambiente asociado al tema género, ¿no? Porque es muy importante conservar el medio ambiente, cuál es la función y cuál es la participación activa que tienen las mujeres en la conservación y cuidado del medio ambiente. Tenemos que saber que el cambio climático es inducido por la actividad humana, ¿no? Y constituye un riesgo cada vez mayor para las personas y el medio ambiente. Indiscutiblemente el aumento de temperaturas, ¿no? Las tormentas, las sequías son graves. Entonces todo ello causa un daño colateral a mujeres y niñas, ¿no? Y niños que son vulnerables.
ya que probablemente en casos, por ejemplo, de catástrofes, sus posibilidades de morir durante una catástrofe son 14 veces más inclusive que de los hombres, ¿no? Y además, hay que saber que las mujeres, ¿no? Una de cada 4 mujeres se dedica a la actividad agrícola, por ende, el cuidado y la conservación del medio ambiente es muy necesario. Bienvenida, Dalia, y te doy la palabra para que puedas comentarnos un poco, cuéntanos un poco sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, cómo influye o cómo es la participación activa de las mujeres en ello. Bueno, actualmente en estadísticas se está tomando que hay un 3,2% de mujeres que aún no poseen un documento de identidad. Eso está afectando también la participación de las mujeres porque debido a esto, al no tener su documento de identidad, no pueden adquirir un terreno o hacer préstamos para poder salir adelante. Esta es una de las principales problemáticas que tenemos llevadas también con el medio ambiente. Cabe también resaltar que nuestro ambiente está pasando por una situación devastadora debido al coronavirus que estamos teniendo en esta pandemia a nivel mundial. El uso de las mascarillas. El uso de las mascarillas, todos lo estamos usando, es descartable y por tanto que lo usamos una vez, lo botamos y ¿a dónde van a parar estos desechos? Van a parar al mar o simplemente a, a la tierra. Y eso hace un daño para nuestro planeta Tierra, también la contaminación ambiental. Esos son temas muy importantes que debemos de tocar. Uno de los principales países más contaminantes que tenemos aquí en el mundo es China. Aunque, aunque actualmente la contaminación que tenían hace el año pasado es muy diferente a la que tenemos hoy en día. Hoy en día ha bajado un 30% su contaminación porque ya no producen esa misma cantidad, sus fábricas ya no están funcionando de esta misma manera. Y hablando de la participación de la mujer en este tipo de actividades, que es en la fabricación de mascarillas, tipos los guantes, eso que estamos usando en la pandemia, no es muy alta la participación de la mujer, como todos venimos haciendo una lucha alrededor de todos los años, que es de ir aumentando la participación, si bien como hemos tenido muchas mujeres anteriormente que han ido luchando, también por conseguir su documento de identidad para poder adquirir un trabajo. Esto es lo que nosotras, las mujeres, necesitamos y que pedimos a gritos que nos tengan consideración, que sepan valorar nuestra participación, también que sepan que todos pensamos de la misma manera, todos podemos trabajar de la misma manera, así como hay hombres, agricultores, también pueden haber agricultoras mujeres. Y no debe ser método de sorpresa, ¿no? Este es uno de los puntos muy importantes que se deben tocar en estos tiempos de crisis. Claro que sí, Dalia, has mencionado un tema muy importante, ¿no? En primer lugar, la participación laboral, ¿no? Activamente laboral, económica de las mujeres. Bien, es cierto, la pandemia trajo consigo todo un debilitamiento de la actividad económica. ¿Por qué? Porque la mayor proporción de mujeres en el mundo trabaja de manera informal, ¿no? Y no es porque no quieran formalizarse, sino porque no tienen los medios o no cuentan con los recursos para lograr formalizarse. Entonces, en esta pandemia, las mujeres que eran pobres ahora se han visto reducidas a la extrema pobreza. Entonces, hemos visto un panorama bastante difícil y que en realidad debería tomarse en cuenta por parte de las autoridades. Haciendo mención a las mujeres agricultoras, que es algo muy importante que has mencionado, ¿no? Como yo dije al inicio, 1 de cada 4 se dedica a la agricultura. Por ende, es importante, ¿no? El cuidado, o sea, ellas como personajes activos y partícipes del cuidado del medio ambiente. Tenemos grandes mujeres aquí en el Perú que han luchado contra la minería, por ejemplo, ¿no? Para evitar esa contaminación. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿No crees tú que el Estado debería proteger
¿Cómo ves la participación del Estado? ¿Crees que en realidad el Estado respalda la actividad agrícola? La verdad que no, porque como la mayoría de las personas que trabajan en este arduo trabajo, son personas que vienen de un lugar de pocos recursos, lugares rurales, y por eso es que nuestras autoridades no están tomando en cuenta estos lugares que son los lugares más olvidados. No llegan allí también muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos en las mujeres, no llegan los medios necesarios para una higiene personal, no llegan hay lugares que no tienen agua, que es muy principal para poder enfrentar esta época de crisis. Creo que nuestras autoridades deberían tomar en cuenta estos lugares rurales. Son lugares muy importantes, así como los lugares, las urbanizaciones. No solo las urbanizaciones deben tener como prioridad nuestras autoridades, sino todos los lugares, tanto que sea un lugar rural o una urbanización. Claro, lo que tú mencionabas es muy importante, Dalia, ¿no? Por ejemplo, es en la zona rural donde salen los productos de primera necesidad. Nosotros consumimos el arroz, la papa, las verduras, ¿y de dónde sale? De la mano del trabajo de los agricultores y agricultoras. Entonces hay una visión muy importante de cómo las autoridades deberían, ¿no?, comprometerse y realmente ver la situación. Las mujeres que se dedican a la agricultura y que son de zona rural tienen un estilo de vida diferente, ¿no? Y debe ser respetado. Y debe de darse las herramientas para que continúen y puedan tener un trabajo eficiente, un trabajo saludable, ¿no?, que fomente, en este caso, que gocen de buena salud, porque como ya has visto en algunos casos, aquí en el Perú la intervención, por ejemplo, de las mineras, ¿no?, son contaminantes, ellos emiten sus gases contaminantes, ¿no?, las aguas de relave que caen a las cosechas. Entonces, ¿qué futuro se les está asegurando aquí a las mujeres rurales que se dedican a la agricultura? O sea, los contaminantes que dañan las tierras y que encima ensucian sus aguas, y ellas beben y se bañan y se asean con las aguas que surgen justamente de manera natural de su entorno rural. Y cuéntanos, Dalia, ¿qué más tú consideras importante, ¿no? ¿Cómo crees tú que es el papel de las mujeres ahora en la conservación del medio ambiente? A ver, las mujeres luchamos, tenemos un poco más de higiene porque cuidamos nuestro ambiente en que estamos para sentirnos mucho mejor. Y nosotros estamos cuidando el ambiente en diversos tipos de aspectos. Em, por ejemplo, vemos también hay casos de mujeres que no mantienen su ambiente limpio. em, no son personas aseadas, claro, pero la participación de la mujer en estos tiempos de pandemia es muy importante porque estamos ayudando a contribuir que nuestro planeta esté más limpio y esto, este tipo de informaciones que las mujeres agrícolas están aportando también al cuidado de nuestra sociedad y también el cuidado del ambiente, porque sin ellas no llegaría, como usted mencionó, el arroz, la papa, todo eso que nosotros adquirimos los alimentos, son gracias a ellas y deberíamos tener un poco más de consideración nuestras autoridades, deberían ver como puntos importantes también las zonas rurales. Gracias a ellos nosotros nos alimentamos y recibimos los recursos más importantes que debemos, que es la alimentación. Y también hablando del tema sanitario, el agua es muy escasa, también no llega mucho para asearse, y es muy importante para las mujeres tener el aseo personal, por lo mismo que su menstruación, uno de los temas bastante importantes que deberían tocar. La organización ONU ha hecho este tipo de campañas para poder regalarles toallas higiénicas, productos de primera necesidad
para las mujeres en las zonas rurales. Y esto es uno de los temas muy importantes y también que se deberían seguir haciendo para que nuestras autoridades tomen conciencia. Claro que sí, Daria, lo que mencionas es muy importante. Mira, aquí faltan políticas con enfoque de género. No hay políticas con enfoque de género que nos incluyan a nosotras. Y eso se ve desde lo que tú has mencionado. No se prioriza el agua, ¿no? Y cuán importante es para nosotras, las adultas, las adolescentes y las niñas, ¿no? El periodo de menstruación, el aseo es lo más importante. Inclusive, en nuestro proceso de embarazo, en nuestro proceso de parto, ¿no? Es necesario el agua. Entonces, es por ello que a veces las mujeres toman infecciones, ¿no? Los niños se enferman por la misma ausencia y carencia de agua. Ahora, esa situación, ¿no? Que falta tener una perspectiva, una visión de género, lo hemos visto inclusive aquí en el mismo Piura. En la entrega de las canastas, por ejemplo, cuando fue el periodo del COVID-19. En las canastas se incluyó todo lo que comen todos, pero no se incluyeron toallas higiénicas, pañitos húmedos, papel higiénico, ¿no? Es decir, se olvidaron por completo que por cada hogar que existía hay mujeres, hay niñas y hay adolescentes. Entonces, desde allí vemos la ausencia de un equipo que respalde en realidad una visión que busque la inclusión, una visión que de verdad trabaje con enfoque de género. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Es un llamado a la conciencia de cuidado y de higiene, tanto a varones como a mujeres, ¿no? Pero que además hay que priorizar que las mujeres necesitamos tener un ambiente limpio, adecuado, parte de nuestra higiene personal y que a veces es negada porque las políticas públicas en realidad no asumen con enfoque de género las actividades o acciones que... Y Dale, te quería hacer una última pregunta, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías tú a las autoridades, pero también qué recomendaciones les darías a los ciudadanos y ciudadanas para el cuidado del medio ambiente? Porque en realidad el cuidado del medio ambiente nos corresponde a todos y todas, ¿no? Entonces es necesario que nos comentes, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú nos darías? Primeramente debemos empezar en lo que es el uso de las mascarillas, de los guantes, elementos necesarios para enfrentar el COVID. Deberíamos tener un poco en cuenta que deberíamos usar las mascarillas lavables, que no se boten de una sola usada y vayan al tacho de basura y terminen quién sabe dónde. Terminan, me corrijo, terminan en los mares, matando a nuestras especies marinas, extinguiendo a las especies porque sabemos que ellos no piensan y comen lo que encuentran a su alcance. Y sería bueno que nosotros tomemos conciencia que debemos usar mascarillas lavables, los guantes también, que son elementos muy importantes. Debemos usar elementos elementos lavables para que puedan contribuir a que nuestro ambiente esté mucho más limpio. También deberíamos evitar los viajes en avión, una por el cuidado de nuestra propia salud, que es el COVID, porque sabemos que mientras más gente haya, más contaminación de este COVID hay, más contagio hay, más riesgo de contagio. Evitar este tipo de salidas, salir cuando sea necesario, evitar comer productos que se boten a simple en la calle, porque eso no está contribuyendo a que nuestro planeta esté mucho más limpio. También el uso de cigarros que ahora también están usando. Cuando inició la pandemia, el producto de los cigarros no era muy usado, pero ahora como la gente se está descuidando y no está tomando conciencia porque piensan que ya está pasando, pero no es así. Se viene una segunda ola en la que habrá mucho más contagios y nuestra población debe concientizarse a que debe cuidar nuestro medio ambiente por nuestra salud y por la salud.
Muy bien, muchísimas gracias, Dalia, por tu aporte y también por la importancia, ¿no?, de considerar que también tanto el gobierno como nosotras como ciudadanos y ciudadanas aportemos en el cuidado del medio ambiente. No es necesario también ese tipo de espacios, por ejemplo, ¿no?, donde la mujer también pueda dar su punto de vista, donde la mujer pueda comentar, como lo haces tú, cuál sería lo apropiado, cuáles serían las recomendaciones para conservar el medio ambiente, ¿no? Hay que tener también un espacio inclusivo en todos los aspectos de desarrollo. Y a la mujer también le compete el cuidado del medio ambiente, ¿no? Desde su perspectiva, desde su labor y de su trabajo diario. Muchísimas gracias, Dalia, por este espacio. Gracias por brindarnos la entrevista del día de hoy, que ha sido muy enriquecedora. Realmente nos vamos con una gran enseñanza, un gran aprendizaje, porque muchas personas tal vez desconocen, ¿no?, qué es lo relevante, qué es lo importante de la participación de la mujer, pero nos damos cuenta que en realidad es esencial, porque estamos y desarrollamos actividades a mitad y mitad, ¿no? Y evidentemente por ser también quienes asumamos a veces las labores domésticas, indiscutiblemente en la zona rural las mujeres asumen las labores domésticas junto con el trabajo de la agricultura. Entonces vemos que son labores y trabajos valiosos, duros, fuertes, pero que nos permiten también conocer por qué ellos luchan por su tierra, ¿no? Por qué luchan por el cuidado. Y eso también es algo que ayuda a sostener el planeta, ¿no? Una conservación del ambiente, visto desde nuestra óptica, es ayudar a conservar nuestro planeta. Muchísimas gracias, Dalia. Una de las formas Sí. era decir algo. Una de las formas para que nuestras autoridades tomen conciencia y que concientice a su población es promover eventos virtuales, claro, para que se concientice en estos temas de la contaminación, hablar sobre la contaminación tanto aérea, la contaminación terrestre y la contaminación marina. Pero no debemos olvidarnos que hay lugares rurales que no cuentan con este medio del internet, no cuentan con un dispositivo, pero pueda que cuenten con una radio. También hacer un espacio publicitario para que se concienticen también las personas de las zonas rurales para que cuiden nuestro ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dalia. Claro que sí, lo que tú has mencionado, ¿no? Que se nos enseñe y que también se les apoye en capacitación en lo que es gestión de recursos. Eso es muy importante para darle sostenibilidad a su ambiente y a su clima. Y nosotros que vivimos en la ciudad también tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Desde lo mínimo, cerrar el caño, no utilizar, apagar las luces, ¿no? Saber, ¿no?, reciclar, saber seleccionar la basura. Son tantas cosas que en realidad tenemos a la mano, pero es de nuestra parte y también parte de las autoridades, ¿verdad? Que nos han olvidado en realidad de educarnos, se han olvidado, y eso es verdad. Hay una culpa y una responsabilidad, digámoslo, compartida, ¿no? Aquí es el ciudadano, pero también está la autoridad, que debe de formar ciudadanos con conciencia ecológica, el cuidado del medio ambiente. Ajá, hay un 50-50 de responsabilidad, ¿no? Y eso es para generar un espacio de reflexión. Muchísimas gracias, Dalia. Gracias a todos y todas por conectarse. Y en la siguiente semana nos encontraremos con una niña líder también que va a hablar temas muy importantes. Nos vemos y buenas noches. Buenas noches. Hoy, junto a Mirta Chong, hemos escuchado a nuestra lideresa, Dalia Imán Nakiche. Con ella hemos podido aprender cuál es la opinión de las niñas respecto a la situación de la mujer, su participación política y sobre todo el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo nos relaciona ese tema con las mujeres? La labor de las mujeres es muy importante, no solo en el hogar, sino en los trabajos, sobre cómo cuidar y proteger el ambiente, además del trabajo también que hacen nuestras agricultoras respecto al nivel socioeconómico, al nivel de oportunidades que pueden tener lastimosamente las mujeres del agro, nuestras mujeres del campo, estas mujeres luchadoras que luchan por nuestra tierra, por su protección, son mujeres que tienen que vencer diversos obstáculos. Ya nos los dijo Dalia, las mujeres del agro están pasando una situación muy complicada, no tienen el apoyo del Estado, no han recibido nada del programa Reactiva, esperemos que el FAE Agro ayude a las mujeres del campo. Y también el tema de la protección y el medio ambiente, sobre la importancia de trabajar en sociedad,
de trabajar en colectivo. Hoy hemos aprendido mucho con Dalia. Vamos a ver a más niñas líderes de nuestra Escuela de Formación Política de Niñas Líderes en otros programas. También debemos pensar cuál es la situación y la posición de la mujer frente a las situaciones íntimas que nos afectan. Sabemos todas que las mujeres forman parte de los derechos sexuales y reproductivos y como tal deben de conocer y romper tabúes. Hoy vamos a hablar en Conciencia Responsable justamente de algo muy importante, el ciclo menstrual. Los mitos, los días fértiles, cómo cuidarnos, qué podemos o no hacer frente a ello, por ejemplo, los tabúes que hay detrás de la menstruación, todas esas informaciones que son muy importantes para las mujeres, lo vamos a hablar hoy en Conciencia Responsable. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única Argolla es con el futuro del Perú. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Conciencia Responsable. Les saluda la obstetra Flor de María Alba Chávez y el día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo menstrual, la menstruación, ¿no? De cómo funciona este ciclo para nosotras las mujeres. Entonces, hay un periodo de inicio de la menstruación, el cual se conoce como la menarca, que es durante la adolescencia, alrededor de los 9, 10 años en promedio. Y luego pues hay un inicio final cuando ya se retira la menstruación, el que se le conoce como la menopausia. Entonces todos estos años que transcurren entre el inicio, que es la menarca, hasta el final, la menopausia, es toda nuestra época pues reproductiva. Entonces van a haber ciclos, que son el ciclo menstrual, cuya duración de cada ciclo en promedio son 28 días, pero que pueden ser desde 21 hasta 35. ¿Ya? Ojo ahí, es decir, no es que sea, porque nosotros a veces relacionamos que la fecha de la menstruación, soy regular cuando me viene el mismo día todos los meses, y no es así. El que un ciclo sea regular quiere decir que se repite cada cierta cantidad de días de forma igual, ¿no? Es decir, si mi ciclo dura cada 28 días, desde el inicio de una menstruación hasta el siguiente inicio, esos 28 días tienen que repetirse de la misma forma luego. Por eso es que la regularidad no tiene que ver con el día en que me viene mi menstruación, sino con los días que pasan desde el inicio de una menstruación hasta el siguiente. A eso se refiere la regularidad de los ciclos menstruales. ¿Ya? Ahora, la menstruación, ¿cuánto dura? También es variable. Puede durar en promedio de 3 a 7 días. Para cada mujer es diferente. Mujeres que pueden menstruar 5, la cantidad también varía, en algunas les puede venir mínimo, algunas un poco más, otras más abundante, algunas con dolor, otras sin dolor, y eso ya son factores independientes, en cada mujer es distinto, ¿ya? Por eso es que cada mujer tiene un patrón de regularidad, un patrón de normalidad, no lo que para mí es normal, para otra va a ser así, ¿ya? Y cada una tiene que aprender a reconocer cómo funciona su ciclo, cada cuántos días nos viene la menstruación, cuántos días para mí es normal la menstruación, porque cuando eso cambie, tengo que tal vez ir a acudir a algún centro de salud para averiguar qué está pasando, porque ya me salí de mis patrones de normalidad. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender a reconocer eso. Cada cuántos días me viene mi menstruación, cuántos días normalmente me duran a mí de forma independiente. ¿Ya? Ahora, el ciclo reproductivo va a tener fases. ¿Ya? Son 3 fases que vamos a identificar. Esas fases vamos a tener una fase inicial, una fase folicular, que es la preparación de los folículos.
Entonces, como habíamos hablado en algunos encuentros anteriores, nosotras tenemos 2 ovarios. Y cada ovario tiene sus folículos. Cada folículo es la capacidad reproductiva, porque los folículos son los que van a madurar durante este ciclo folicular, van a madurar ganando, por decirlo así, 1. Y ese folículo es el que va a crecer más, en mayor tamaño, luego revienta, que es la ovulación, y sale pues el gameto femenino, que es el óvulo. ¿Ya? Entonces, durante esta primera fase del ciclo, esa fase folicular, es eso lo que va a ocurrir. Los folículos empiezan a madurar hasta que va a haber un dominante. Y ese dominante es el que va a alcanzar su máximo tamaño para que luego venga la siguiente fase del ciclo reproductivo, que es la ovulación, que es la fase en la que el folículo de mayor tamaño revienta y expulsa al gameto, que es el óvulo. Ahora, este óvulo pues ya va a seguir su viaje, de lo cual lo vamos a hablar en un próximo encuentro, ¿ya? Y esta es la fase de la ovulación. Luego viene la tercera fase, que es la fase en la que el útero va a ir preparándose para supuestamente albergar a un posible embrión, es decir, si hubiera embarazo, albergaría a un posible embrión, ¿sí? Esta es una fase secretora, ¿ya? Entonces, en esta fase, como lo acabo de mencionar, el útero aumenta su revestimiento. Hay una capa del útero que se llama el endometrio. Esta capa es la que empieza a engrosarse, a llenarse de nutrientes, preparándose por si hubiera fecundación para poder albergar a ese embrión y que ya venga todo el ciclo, digamos, de un posible nuevo ser, ¿ya? Y esta viene a ser todo el ciclo reproductivo. Ahora, todo este ciclo va a funcionar en base a un juego hormonal, ¿ya? Van a haber hormonas folículo estimulantes, hormonas luteinizantes, que son secretadas por una glándula que tenemos en el cerebro, que es la hipófisis. Entonces, estas hormonas actúan a su vez sobre los ovarios, de modo que los ovarios van a secretar otras hormonas más, hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Y estas hormonas son las que a su vez actúan sobre esta capa del útero, el endometrio, y también sobre las mamas, para que ambos órganos, útero y mamas, se preparen por si es que hubiera fecundación, por si es que hubiera el crecimiento de un nuevo ser, ¿ya? Y así es como va a funcionar todo el ciclo reproductivo en base a estas hormonas. El que aparezcan más o menos hormonas puede alterarse por otros factores, que pueden ser factores relacionados con la alimentación, factores relacionados con la actividad física, factores relacionados con el estrés. Y esta es una de las principales causas de por qué a veces se retrasa mi periodo menstrual, ¿no? Sobre todo en las jovencitas. Y a veces pues cuando uno pregunta, indaga, se relaciona, por ejemplo, cuando están con los exámenes en la universidad, los exámenes en el colegio. Entonces, en estos periodos en que tienen una fuerte carga de estrés, suele alterarse estos ciclos, ¿no? La duración, el periodo entre que viene una menstruación o viene la siguiente, ¿ya? No siempre se va a asociar a enfermedad o a patología, ¿no? A veces simplemente es algo tan sencillo como porque tenían una mayor carga de estrés o porque estaban haciendo dieta, entonces no tenían una alimentación, cambiaron, ¿no?, los hábitos de su alimentación, y eso influye también sobre el ciclo menstrual. O por el contrario, estuvimos con mucha ansiedad y comimos mucho, también va a alterar nuestros ciclos menstruales, ¿ya? Pero ante cualquier duda pueden acudir a un establecimiento de salud para poder indagar, ¿no?, cuál puede ser la posible causa. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ya nos encontramos en una siguiente oportunidad también para seguir hablando y conociéndonos un poco más acerca de cómo funcionan nuestros distintos aparatos, nuestros distintos órganos, y así saber un poco más de nosotras mismas. Cuídense. Chao. Hemos podido escuchar en Conciencia Responsable cuál es el tema y los mitos relacionados a la menstruación.
un tema que solamente lo pueden hablar las mujeres. No, vamos a decir no. Es un tema que se debe de hablar en sociedad, en familia. No solamente es un tema que nos concierne a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres, a las mamás. Por ejemplo, es un tema también de preocupación de políticas públicas. Hemos visto que en las canastas familiares que ha entregado el Estado a los alcaldes para que lo repartan a las familias de escasos recursos económicos, no habían toallas higiénicas. ¿Se han puesto a pensar cuánto puede costarle a una mujer anualmente adquirir toallas higiénicas? Las farmacias, las empresas solo lucran con la salud. Es ahí donde el Estado debe de actuar de manera positiva. Sin embargo, parece que no es un problema, parece que no es una necesidad, y las mujeres, sobre todo las de escasos recursos económicos, tienen que hacer maravillas para poder mínimo tener más de 200 soles mensuales para cubrir esas necesidades. Eso no es justo, es un derecho ante la sociedad, ante la actividad del Estado. Eso también es algo que queríamos sumar a lo que nos informaron en Conciencia Responsable. Eliminemos tabúes, eliminemos malas ideas, malas imágenes sobre el tema de cómo cuidarnos y de la menstruación. Hoy hemos aprendido mucho de ello. Queremos agradecerles siempre a todos ustedes por estar junto a nosotras, al equipo de Brainbox, al equipo de Torres de Mujeres, por acompañarnos todos los martes. Hacemos un trabajo con mucho cariño y con mucho esfuerzo. También venimos trabajando sobre algo que ya le vamos a contar más adelante. El próximo programa va a ser un programa especial. Vamos a acudir a un vaso de leche para poder concretar el apoyo que habíamos señalado al inicio de nuestro programa ya hace un mes respecto a la ayuda que quiere hacer Torres de Mujeres. Torres de Mujeres no solamente es un programa informativo, no es solamente un programa en donde conocemos a mujeres emprendedoras, donde hablamos sin tabúes, donde hablamos de lo que sentimos y de lo que nos está sucediendo como mujeres a nivel nacional respecto al abuso y la violencia. También en Torres de Mujeres lo que hacemos es ayudarnos, apoyarnos sororamente. Ya lo hemos visto en nuestro segmento Cadena de Sororidad, que vamos a continuar con más emprendedoras. Ahora nuestras emprendedoras nos van a ayudar para poder hacer realidad este sueño de colaborar con un vaso de leche. Vamos a ir al distrito de Ventanilla. Ya hemos conversado con las señoras que están en este grupo y también con una de las representantes de la Municipalidad de Ventanilla. La vamos a conocer el día que hagamos la entrega de este apoyo. No vamos a llevar pues millones de cosas, nos encantaría hacerlo, pero sí de alguna u otra manera vamos a llevar alegría a estos 30 niños que conforman este vaso de leche y a estas casi 50 mamás que están trabajando sol a sombra para poder ayudar a estas familias y a estos niños. Nos preocupa mucho la lejanía del Estado y es ahí donde las mujeres siempre estamos para trabajar, para apoyarnos. Y es por eso que Torres de Mujeres va a hacer realidad esta ayuda y el próximo programa vamos a tener un programa súper especial. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales como Pamela Torres Te Informa, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter como @PamTT3085. Y ya sabemos, como lo expliqué en el programa anterior, que ahora estamos saliendo los días viernes en el Diario 1 a través de la columna Saliendo del Silencio. Esperamos que este programa pueda haber apoyado, pueda haber ayudado de alguna u otra forma en aclarar algunas dudas, en conversar sobre algunos temas. Es importante que después de este programa podamos sentarnos con la familia y conversar sobre aquellos temas que nos está afectando, sobre todo a las mujeres,
en esta pandemia y en general. Les agradecemos nuevamente por estar con nosotros, con nosotras, y nos vemos el próximo martes por Argolla TV a las 10 de la noche en Torres de Mujeres, un programa hecho por y para mujeres. ¡Chao!